Los enigmas del detective Layton, nuevos casos. De Víctor Darvey. Si te gusta el misterio y las historias que esconden más de lo que parecen, estás en el lugar adecuado. Y recuerda, si disfrutas de este relato, dale like, comenta y suscríbete para no perderte ningún enigma. Comenzamos. El detective aficionado. Aquella mañana, Fran recibía indolentemente los tibios rayos del sol que entraban por la ventana. Permanecía quieto, con los pies sobre la mesa y los ojos cerrados, flotando en ese estado contemplativo de quien no tiene prisa por empezar el día. El timbre estridente del teléfono lo arrancó de su modorra. Descolgó sin prisas. ¿El detective Fran Layton? El mismo. Mire, Layton, mi nombre es Álvaro. Soy detective como usted. Enhorabuena, usted dirá. El nombre no le sonaba de nada. El gremio es pequeño y acabas conociendo a todo el mundo, aunque sea de oídas. Tengo una proposición que seguro le interesará. Fran esbozó una sonrisa negando con la cabeza, un gesto inútil que el otro no podía ver. Lo siento, pero no trabajo en equipo. Voy por libre, ya sabe. Al otro lado hubo una pausa breve. Luego, una risita. Ya sé que es usted un lobo solitario. No se trata de trabajar en equipo. Es para darle trabajo a usted, si lo desea. Tomar un caso de los míos. ¿Necesita ayuda? No, no es ayuda. Sencillamente quiero que me sustituya. Yo ya me he hartado de él. Fran apartó la mirada del teléfono y la paseó por la habitación. Se detuvo en la silla de Silvia. Vacía. Le hubiera venido bien tenerla allí, en ese momento, para intercambiar una mirada cómplice. Para leer en sus ojos qué pensaba de aquella llamada tan extraña. Cuénteme, dijo Fran. Mire, si le interesa, venga a mi casa. Se lo explicaré con calma. Fran se lo pensó. La propuesta le recordaba a esos anuncios de ventas por teleconferencia. Venga a nuestra reunión y llévese una enciclopedia gratis. Mire, no tengo tiempo para perder en trucos de venta. La voz se apresuró a replicar. No, aquí no hay truco. Le propongo que se encargue de un caso y cobre usted todo el importe, como si lo hubiera hecho yo. Aquello ya sí que no tenía sentido. Fran frunció el ceño. ¿A cambio de qué? De nada, realmente. Es por quedar bien con una clienta. Es un encargo sencillo, rutina pura, pero a mí ya me aburre. Prefiero que lo haga alguien de confianza, y he oído hablar bien de usted. Las palabras sonaban convincentes. Demasiado, quizá. Fran se encogió de hombros. Bueno, dígame la dirección. Avenida del Profesor López Piñero, el edificio Politaria, número 4, planta 19. Fran soltó un silbido bajo, casi inaudible. Conocía la calle, una de las más exclusivas de la ciudad. Un rascacielos con nombre propio. Desde luego, no era el lugar donde uno espera encontrarse con alguien de los bajos fondos. Está bien, pasaré en media hora. Fran apuntó en un papel, colgó y se quedó un momento con el auricular en la mano. Un detective dando trabajo a otro, gratis, por altruismo. No encajaba. En este oficio, la competencia es como la de los taxistas en una parada, a empujones si hace falta. Nadie regala nada. De todos modos, si lo que querían era venderle algo, lo tenían crudo. Con su economía de subsistencia, no podrían endosarle ni un sacapuntas. Se levantó del sillón, cogió la chaqueta y salió. En la calle Rivera, turistas y locales comenzaban a ocupar las mesas de las terrazas. Soplaba una brisa fresca que, Fran lo sabía, en unas horas se convertiría en ese calor pegajoso que te obliga a quitarte la chaqueta y a remangarte la camisa. El clima de Valencia, inviernos cortos y veranos tórridos. Caminó hacia el garaje, unas calles más allá, donde dormía su Renault 5. Poco después, arrancaba y se incorporaba al tráfico, dejando atrás el bullicio de las terrazas. La calle López Piñero, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, es una de esas zonas de Valencia con edificios de diseño y coches aparcados en garajes privados que valen más que el piso de cualquier trabajador.
Fran dejó el Renault 5 al final de la calle, no fuera a desentonar demasiado, y caminó hasta el edificio Politaria. Las dos torres se alzaban como dos gigantes de cristal tallado con sus fachadas blancas reflejando la luz de la mañana. Llamó al timbre del patio número 4. Una voz metálica le confirmó que era esperado y la puerta se abrió. El interior era tan impresionante como la fachada. Zaguán diáfano, con suelo de mármol y paredes blancas. Una pulcra escalera subía con elegancia hacia los pisos, pero la planta 19 le hizo optar por el ascensor. Arriba le esperaba un hombre de unos 40 años, moreno, bien vestido. Tenía ese aire de quien está acostumbrado a que las cosas le salgan bien. Fran Layton, supongo. Pase, pase, soy Álvaro. Fran le estrechó la mano mientras observaba el rostro campechano, sin dobleces. No se parecía al común de los detectives. Demasiado arreglado, demasiado repeinado, aunque quizá él tampoco era ya el prototipo. Desde que se había emparejado con Silvia, ella cuidaba de que su aspecto y su apariencia estuvieran en su mejor versión. Pero aquello era otro nivel. La casa tampoco parecía de un detective. Muebles de calidad, una alfombra clara e impoluta en el suelo, y unos grandes ventanales desde los que, en aquel piso 19, se dominaba el antiguo cauce del río y las imponentes construcciones de Calatrava, como gigantescos esqueletos de dinosaurio. Perdone mi curiosidad, dijo Álvaro, rompiendo el hielo. ¿El apellido Layton, familia inglesa? Fran esbozó esa media sonrisa suya. No, valenciano de toda la vida. Mi bisabuelo fue un marinero irlandés que atracó en Denia y se enamoró de una valenciana. O se quedó porque el barco se hundió, nunca lo tuve claro. Pero aquí seguimos. Álvaro soltó una risa breve y sincera. Fran observó la estancia y comentó con aire despreocupado. Le va bien el negocio, por lo que veo. No, no, estoy bien situado económicamente por herencia de mis padres. Ellos fueron dueños de almacenes de exportación de cítricos. Vendieron en su momento y me dejaron en muy buena posición. Eso me permite trabajar de detective por pura afición. Recibo a los clientes aquí mismo, en mi despacho. Pero, si le digo la verdad, es un simple hobby. Pues yo, me habría inclinado por el ganchillo. Álvaro soltó una carcajada. Usted bromea, ¿eh? Tiene sentido del humor. Pero convendrá conmigo en que no hay nada comparable a la emoción de vigilar a alguien sin que se dé cuenta. De destapar, poco a poco, cada uno de sus secretos. Fran pensó en las horas metidas en el Renault 5, agobiado de calor, con las migas del último bocadillo repartidas sobre el pantalón y los asientos, en las ganas de mear en el momento inoportuno, en el frío de las madrugadas. Sí, dijo asintiendo con una sonrisa. No hay nada comparable, desde luego que no. Le agradezco que haya venido. Siéntese, por favor. ¿Quiere algo de beber? Fran iba a responder cuando, desde una puerta lateral, apareció una mujer. Morena, muy bella, rondaría la treintena. Llevaba un vestido ligero, veraniego, y se movía con la seguridad de quien sabe exactamente el efecto que produce. En la mano sostenía una bandeja con 2 vasos y una cubitera de cristal tallado. Perdone que me entrometa, dijo, pero he oído que había visita y he pensado que quizá querrían algo. Soy Sandra, la mujer de Álvaro. Fran se levantó por cortesía. Encantado. Sandra le sostuvo la mirada un instante, evaluándolo. Luego se volvió hacia su marido. ¿Os sirvo algo? Sí. Cariño, dijo Álvaro. Ponme un ron. ¿Y usted, Fran? Un whisky, si tiene. Sandra asintió y preparó las copas. Tendió una a su marido, después se acercó a Fran y le ofreció la suya. Cuando lo hizo, sus dedos rozaron los de él. Un roce leve, quizá accidental. Fran no supo si lo había sido. Disculpen, dijo ella, y se retiró con la misma parsimonia con que había entrado, dejando tras de sí un rastro de perfume que se quedó flotando en el aire. Álvaro esperó a que la mujer desapareciera. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y el vaso en la mano. Es mi esposa, y también mi secretaria.
Es muy eficiente, pero no he conseguido que le atraiga el trabajo de campo. Me organiza el papeleo, habla con los clientes, ya sabe, tareas de oficina. Fran asintió, pero su mente voló a otra parte. Pensó en Silvia, en su eficacia, sí, pero también en la ilusión que le nacía cada vez que se trataba de investigar sobre el terreno. Ella no se quedaba solo en su papel de secretaria. A ella le gustaba, de verdad, ser detective. Bueno, le explico el asunto, dijo Álvaro. Tengo una clienta, una mujer que contrató mis servicios para seguir a su marido. Sospecha que le es infiel. Yo llevo ya un tiempo con el encargo y no saco nada en claro. El hombre no hace nada malo. Sale de casa, se pasea por ahí, se mete en un bar y después vuelve. Los fines de semana pasea o va al cine con unos amigos. Nada, cero, una vida de lo más anodina. Total, que me he cansado. Fran escuchaba en silencio, girando ligeramente el vaso entre los dedos. ¿Acaso no le interesa la emoción de vigilar? Preguntó, esforzándose por ocultar la ironía. Álvaro se reclinó en el sillón y juntó las manos. Mire, vigilar a un marido infiel tiene su aquel, y hasta puede ser divertido. Pero este Rafael es más aburrido que un fraile en Cuaresma. Le aseguro que es incapaz de engañar a su mujer. Y sin embargo, ella, una neurótica de cuidado, una celosa patológica, está empeñada en que lo vigile. ¿Es gente acomodada?, preguntó Fran. Disponen de dinero, de eso no hay duda. Y me pagan bien, pero yo ahora estoy metido en un caso de estafas a una empresa. 4 individuos que llevan de baja por tiempo indefinido y tengo que averiguar si sus problemas de salud son reales o fingidos. Es laborioso, y mucho más estimulante que la vida de este Rafael. Por eso le cedo el caso. Si le interesa, dígamelo. En caso contrario, buscaré a otro. Fran observó la naturalidad con que hablaba aquel hombre. Lo que al principio le había parecido sospechoso, un detective dando trabajo a otro así porque sí, ya no lo era. Álvaro trabajaba por afición, y podía permitirse escoger los casos que le resultan más jugosos y desechar los otros sin inmutarse. Está bien, acepto. Su anfitrión sonrió, bebió el último sorbo y dejó el vaso sobre la mesa. Si le parece, podemos ir ahora mismo a ver a la clienta. No está muy lejos, en Navarro Reverter, 9. Así se conocen y usted me sustituye directamente. Yo se la presento, le explico que a partir de ahora se hará cargo usted, y listo. ¿Qué dice? Perfecto, así no perdemos tiempo. Fran apuró la copa y se levantó. Al salir al rellano, Sandra, que estaba esperándoles cerca de la puerta, le lanzó una sonrisa de despedida. En la calle, Álvaro miró a un lado y a otro. ¿Dónde tiene el coche? Allí abajo, señaló Fran. El Renault. Cuando Álvaro vio el pequeño vehículo, abrió un poco los ojos. Mire, ¿por qué no cogemos el mío? Lo tengo en el garaje, aquí al lado. Venga, vamos, insistió. Fran dudó un instante, pero acabó encogiéndose de hombros. Álvaro lo condujo hasta el garaje y pulsó el mando a distancia. Las puertas se abrieron y apareció un Mercedes clase S, negro, de esos que valen el sueldo de media vida. Subieron. El habitáculo olía a nuevo y a dinero. Álvaro arrancó, el motor apenas susurró, y el aire acondicionado empezó a funcionar en silencio. Fran pensó en su Renault. No dijo nada. Dejaron atrás el Politaria para dirigirse hacia Navarro Reverter, en una de esas zonas con árboles a ambos lados, mucho tráfico y poco sitio para aparcar. Fran conocía la zona, a un paso del Jardín del Turia. Una de esas direcciones, céntricas, que en sí mismas ya dicen algo de quien vive allí. El Mercedes se detuvo ante el edificio. Álvaro aparcó en doble fila con la tranquilidad de quien sabe que no le van a multar, o que si le multan, le da igual. La construcción, aunque no era un palacio, tenía ese porte señorial inconfundible que solo concede el paso de los años. Su fachada de piedra clara, labrada con esmero, mostraba ese aire elegante que da un siglo de historia. El zaguán más parecía el recibidor de un hotel que la entrada de una casa de vecinos.
Subieron en un ascensor y se detuvieron en un quinto piso. Álvaro llamó al timbre. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 40 años. Pelo negro, recogido en una coleta tirante que le estiraba la piel de la frente. Cuerpo atlético, como de esos que corren medias maratones. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada. Oscura, fija, evaluando si merecías que gastara saliva. Mónica, dijo Álvaro, con su mejor sonrisa. Le presento a Fran Layton, un colega del gremio. A partir de ahora será él quien se encargue del seguimiento de su marido. La mujer no desvió la mirada de Álvaro. Ni siquiera miró a Fran. Movió la cabeza, despacio, de izquierda a derecha. No. Álvaro parpadeó. ¿Perdone? Que no, repitió ella, con una voz plana, pero firme como una roca. He dicho que no. Mónica, si hay algún problema, mi compañero es perfectamente válido. Es un detective competente, se lo aseguro. Ella miró a Fran entonces. Solo un instante, y en ese instante, Fran sintió que lo estaba calando, midiendo, archivando. Seguro que es muy competente. Pero no, a mí me gusta quedarme con el mío. Tengo mi médico, que es el de toda la vida. Mis proveedores, los de siempre. Mis amigos, pues también. Conservo las cosas. Y me gusta que sea usted, señor Álvaro, el que haga este trabajo. No hay más. Se quedaron los dos en silencio, un poco descolocados. La mujer no añadió nada. Simplemente esperaba, con esa mirada dura, inmóvil en el umbral. Álvaro carraspeó. Bueno, pues, si cambia de opinión. No cambiaré, cortó ella. Y dio medio paso atrás, dispuesta a cerrar la puerta. Buenos días, dijo. La puerta se cerró con un golpe seco. Álvaro y Fran se miraron. Bajaron en ascensor sin decir palabra. Ya en la calle, mientras caminaban hacia el Mercedes, Álvaro negó con la cabeza. Ya le dije que era una mujer rara, murmuró. Muy metida en sí misma. Tiene unas manías muy grandes. Y una de ellas, ya ve, es creer que su marido la engaña. Yo creo que no anda bien de... Y se señaló la sien. Fran regresó a su despacho con la negativa de la mujer rondándole en la cabeza. Había sido un no rotundo. Quizá demasiado rotundo, aunque, pensó, nadie conoce los entresijos mentales de la gente. Cada cual tiene sus manías, sus rarezas. Podía ser tan simple como eso. Se dejó caer en el sillón. La silla de Silvia seguía vacía. Notó el peso en el pecho, esa punzada ya familiar. Miró al gato de porcelana. El gato le devolvió la mirada. Fue entonces cuando la puerta se abrió sin llamar. La sorpresa le hizo casi incorporarse. Pero enseguida se contuvo y adoptó una pose relajada, aunque no era realmente lo que sentía. Amanda. Su exmujer irrumpió en el despacho con la misma energía de siempre, esa que llenaba cualquier espacio por grande que fuera. Tan rubia, tan espléndida, tan consciente de su propia presencia. Antes de pronunciar palabra, recorrió la estancia con la mirada. Se detuvo en el hueco junto a la puerta, donde antes reposaba el perro de porcelana tamaño natural. Veo que te has desprendido del último recuerdo mío, dijo a modo de saludo. Fran ni se movió de su sillón. Los recuerdos tóxicos ocupan sitio. ¿A qué has venido, Amanda? Ella no respondió. Siguió explorando con la mirada hasta posarse en la otra mesa, en la silla vacía de Silvia. ¿Y tu amiguita? ¿La has despedido ya? Fran mantenía la calma con esfuerzo. Reclinado en el asiento, los dedos cruzados sobre el pecho, repitió. ¿A qué has venido? Amanda se sentó sin que nadie la invitara. Cruzó las piernas con esa naturalidad suya, como si el despacho fuera su casa y Fran un mueble más. He venido a aclarar cosas, Fran. He venido porque necesitaba hacerlo. Sus ojos negros se clavaron en él. Grandes, brillantes, hipnóticos. Por un instante, Fran sintió el viejo embrujo, esa atracción que tantos dolores de cabeza le había costado. Parpadeó y el hechizo se rompió. Quiero que hablemos, prosiguió ella, modulando la voz con un tono más serio, más grave. Nunca hemos hablado de verdad.
Efectivamente, dijo Fran, lo único que hacíamos era gritarnos. Sobre todo tú. No exageres, hubo cosas buenas, cosas que valdría la pena recuperar. Fran la miró fijamente. Pues recupera, pero sin mí. Eres muy duro, Fran. Lo he pasado muy mal. Lo de Daniel fue un error. En fin, me marcó bastante. No soy psicólogo, Amanda. Los problemas los generas tú. Daniel, por lo que sé, era muy buena persona. Demasiado, dijo ella. Fran parpadeó. Daniel era aburrido, explicó Amanda. Nada que ver contigo, si pudiéramos intentarlo de nuevo. Fran no quiso oír más. Se levantó del sillón con la clara intención de indicarle la salida. Amanda se levantó también. Espera, dijo ella, y su voz cambió otra vez, ahora más urgente. No puedes dejar las cosas así. Hablemos un rato, aclaremos todo, y luego, si quieres, cada cual por su lado. Pero hablemos. Fran no respondió, salió de detrás de la mesa y se acercó a ella con paso firme, el rostro tenso, los músculos en guardia. Iba a señalarle la puerta cuando Amanda hizo algo que no esperaba. Se abalanzó sobre él, lo rodeó con sus brazos, apretó su cuerpo contra el suyo, y cuando habló, su voz había perdido toda la seguridad fingida de antes. Fran, susurró, pegada a su pecho. Eres muy importante para mí. Lo has sido siempre, lo sigues siendo, yo. No pudo terminar. La puerta se abrió. En el umbral apareció una cara femenina, tez clara, de unos 25 años. Lorena, la amiga de Silvia. En una décima de segundo lo vio todo, Amanda abrazada a Fran, los dos en el centro del despacho. Abrió los ojos como platos, las cejas se le dispararon, intentó hablar pero no le salió la voz. Hizo un visible esfuerzo por controlarse y al fin dijo. Bueno, yo venía a ver a Silvia. Pero no está, ¿verdad? Fran apartó a Amanda con suavidad pero sin titubeos. No, Silvia está de vacaciones con sus padres. Se fueron a Japón, una estancia de 2 semanas. Ah, dijo Lorena, vale. Su mirada se deslizó hacia Amanda, luego hacia Fran, luego otra vez hacia Amanda. Un vistazo largo, denso, que tomaba nota de todo. Sin añadir una palabra más, giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Fran se volvió hacia Amanda, esforzándose por contenerse, pero por dentro hervía. Basta, Amanda, eres magnífica estropeando las cosas, ¿lo sabías? La cogió del brazo, con firmeza pero sin violencia, y la condujo hacia la puerta. Amanda se dejaba llevar, aturdida, sin encontrar palabras. Cuando llegaron al umbral, Fran abrió la puerta. Vete, y no vuelvas. Amanda lo miró un instante, los ojos húmedos, la boca entreabierta como queriendo decir algo. Pero Fran cerró la puerta y la dejó fuera. Hubo un momento de silencio, después oyó como sus pasos se perdían escaleras abajo. Fran volvió a su sillón, se dejó caer en él y cerró los ojos. Joder, murmuró, maldita sea. A la mañana siguiente, el teléfono sonó nada más llegar Fran al despacho. Descolgó. Layton, soy Álvaro, le llamo por el asunto de Mónica. Fran se dejó caer en el sillón. Ah, la señora Mónica. La que nos cerró la puerta en las narices. ¿Qué pasa con ella? Bueno, pues que da igual lo que ella diga. Le llamo para proponerle que vigile usted hoy al marido. Fran arqueó una ceja. ¿Perdone? La clienta no me quiere. Ella no tiene por qué enterarse, dijo Álvaro, con una naturalidad que resultaba casi cínica. Lo que ella me paga a mí, yo se lo pagaré a usted. Y tan contentos. Usted hace el trabajo, yo cobro, usted cobra, ella cree que lo hago yo. Todo en orden. Fran se lo pensó un momento. No le gustaba la idea de trabajar a espaldas de un cliente, aunque el cliente no fuera suyo. Pero tampoco tenía nada mejor que hacer. Y la silla de Silvia seguía vacía. Está bien, dijo al fin. ¿Es en el mismo sitio? Sí, Navarro Reverter, 9.
El marido sale de su casa a las 10, más o menos. Y entonces comienza su rutina. Es de lo más aburrida. La mujer está convencida de que pone excusas para verse con otra. Yo le paso la foto del tipo por mensaje. Y avíseme si descubriera algo. De acuerdo. Colgó, miró el móvil. Las fotos llegaron al momento. Un hombre de unos 50 años, canoso, delgado, con buen porte, vestido con esa ropa de oficina que no llama la atención. Nada especial, un tipo corriente. Fran suspiró, cogió la chaqueta y salió. El Renault 5 aparcado en doble fila, con visión directa al edificio. Fran llevaba allí desde las 10 menos cuarto, con un termo de café y un paquete de galletas que le habían durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio. A las 10:05, el hombre salió. Tal cual lo describían las fotos, canoso, traje gris. Caminó hasta una plaza cercana, cogió el metro y se bajó en la calle Játiva. Fran lo siguió, subió también al metro, luego a pie, manteniendo la distancia justa, la que no levanta sospechas pero tampoco pierde de vista al objetivo. El hombre entró en varias tiendas de ropa. Caminando llegó hasta el Corte Inglés. Paseó por las distintas plantas. Bajó y se metió en un bar. Fran lo siguió unas veces desde la distancia, otras más cerca pero oculto entre el gentío. Pasó una hora, 2. A la 1:15, el hombre entró en un restaurante concurrido y pidió el menú. Comió solo, leyendo el periódico. Fran aprovechó para comer también, sin perderlo de vista desde un rincón. Después, de vuelta a pasear. A las 7, pareció cansarse y regresó andando a su casa. Cuando el hombre desapareció por la puerta, Fran se metió en el coche y esperó media hora, por si acaso. El hombre no salió. 2 días después, Álvaro lo llamó para proponerle otra vigilancia. Y se repitió lo mismo. Tranvía, paseos, bares, paseos. A la mañana del tercer día, Fran estaba en el despacho cuando sonó el teléfono. Otra vez Álvaro, pero su voz llegó distinta, tensa. «Sí», dijo Fran. «Se ha enterado». Fran frunció el ceño. «¿Quién? ¿De qué?» «Mónica, mi clienta, se ha enterado de que no era yo quien vigilaba a su marido». Fran se incorporó en el sillón. «¿Cómo es posible?» «No lo sé, no tengo ni idea, pero me ha llamado esta mañana hecha una furia. Me ha dicho que si vuelvo a hacerle algo así, si vuelvo a engañarla, me retira el caso y encima me denuncia por estafa. No sé cómo se ha dado cuenta, pero lo sabe». Fran se quedó en silencio. Algo no encajaba. Álvaro prosiguió. «Me ha dicho textualmente, ayer no era usted quien seguía a mi marido». Fran reflexionó en voz alta. «No tiene sentido, el hombre no me vio, y con ella, ni siquiera he hablado». «Pues lo supo, y yo, querido Layton, me quedaré sin clienta si vuelve a pasar. Así que lo dejamos aquí. Lo siento, pero no puedo arriesgarme más». «Está bien, ocúpese usted. Pero hágame un favor, Álvaro. Cuando la señora Mónica le pida que vuelva a seguir a su marido, avíseme. A la hora que sea. Llámeme». Hubo una pausa al otro lado. «¿Para qué? ¿No quedamos en que lo dejábamos?» «Sí, lo dejamos», dijo Fran. «Pero tengo algunas ideas en la cabeza. Cosas que no me cuadran». Otra pausa, luego un suspiro. «Está bien, Layton, pero a partir de ahora me encargaré yo de hacer el seguimiento. Usted no aparezca». La línea se cortó. Fran dejó el teléfono sobre la mesa y se reclinó en el sillón. «¿Cómo diablos se ha enterado?», murmuró. Se quedó pensativo, muy pensativo. Unos minutos después, el móvil volvió a sonar. Fran miró la pantalla y por primera vez en días esbozó una sonrisa, aunque enseguida le asaltó cierta aprensión. Descolgó. «¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo van esas vacaciones?» Hubo una pequeña pausa al otro lado. Luego, la voz de ella, pero no era la voz que él esperaba. Más contenida, más fría. «Bien, Fran, todo bien». Fran frunció el ceño, notó un tirón en el estómago. «¿Estás bien? Te noto». «Sí, estoy bien», le interrumpió ella.
Mira, te llamaba para decirte que volveremos dentro de 4 días. Nada más. Ah, estupendo. Te estaré esperando. Silencio. ¿Estás trabajando?, preguntó ella. Más o menos. Un poco complicado de explicar, la verdad. Pero bueno, ya te contaré cuando vengas. Vale. Otro silencio, incómodo, alargado. Que te lo pases bien, Silvia. Disfruta. Sí, gracias. Adiós, Fran. Adiós. La línea se cortó. Fran se quedó con el teléfono en la mano, mirándolo. Aquella no era la voz de Silvia. O sí lo era, pero sin la alegría de siempre. Sin esa calidez que ponía en cada palabra cuando hablaba con él. Había una tristeza contenida, una distancia que no existía antes. Dejó el teléfono sobre la mesa y se reclinó en el sillón. Sabía de dónde venía todo. No podía quitarse de la cabeza la escena de unos días atrás. Amanda abrazada a él, la puerta abriéndose, la cara de espanto de Lorena. Lorena, la amiga de Silvia, la que lo había visto todo, la que se había ido sin decir palabra. Fran cerró los ojos y se pasó una mano por la cara. Suspiró. Transcurrieron 2 días. Fran los pasó en el despacho, alternando entre papeles atrasados que no lograban captar su atención y miradas a la ventana. Desde allí se veía la calle Rivera, con sus mesas de terraza esperando a los clientes del mediodía. Los turistas paseaban sin prisa, gozando de aquel sol de abril que entraba cálido por el cristal y se derramaba sobre el suelo, sobre las paredes, sobre los muebles. Abril, mes de luz, de flores, de promesas. Pero Fran no estaba para promesas. Otras veces su mirada se perdía en la silla vacía de Silvia. Pensaba en ella, en su voz fría al teléfono desde Japón. En el hielo que se había instalado entre los dos como una losa invisible. En aquel estúpido abrazo de Amanda, en la mala suerte de que Lorena hubiera aparecido justo en ese momento, en cómo una tontería podía torcerlo todo. Suspiraba, volvía a los papeles, y al rato la mirada se le escapaba otra vez hacia la silla vacía. Así 2 días. El teléfono sonó en la mañana del tercer día. Layton, soy Álvaro. Me ha llamado Mónica, mi clienta. Quiere que me encargue de seguir a su marido. Ahora. Fran se incorporó en el sillón. Gracias, Álvaro, se lo agradezco. No sé qué se trae entre manos, Layton, pero no se entrometa, por favor. Yo haré el seguimiento. Colgó. Fran miró el reloj. Las 9:30 de la mañana. Todavía hacía fresco. Cogió la chaqueta, las llaves del Renault y salió. Aparcó el coche cerca del edificio de Álvaro. Buscó un lugar con buena visión, discreto, entre otros vehículos. Apagó el motor y esperó. Desde donde estaba podía vigilar la entrada del Politaria y también tenía una vista espléndida de la ciudad de las artes y las ciencias, que empezaba a llenarse poco a poco de visitantes. Pasó el tiempo, el tráfico fue aumentando. Eran más de las 10 cuando un hombre se detuvo delante de la casa. Fran entornó los ojos. Era un tipo alto, moreno, con un aspecto atractivo que no pasaba desapercibido. Traje oscuro, bien cortado, camisa blanca sin corbata. Vio cómo el tipo se ajustaba la chaqueta y miraba a un lado y a otro con un gesto rápido. Y entonces lo supo. Aquel era su hombre. Fran salió del coche. El tipo llamó al telefonillo y cuando le abrieron, se metió en el edificio. Espere, dijo Fran antes de que se cerrara la puerta. El hombre dio un pequeño respingo, pero al ver la actitud natural de Fran, que no lo miraba a él sino a la propia puerta, se tranquilizó al instante. Retuvo la puerta para que no se cerrara y Fran le dio las gracias. Entraron en el ascensor, ambos. El hombre acercó el dedo a los botones. ¿Usted va?, preguntó. Tenía un acento extranjero, sutil, que Fran no pudo ubicar. Bastante arriba, repuso el detective. Al piso 16 nada menos. Entonces le gano, amigo. El hombre pulsó el botón del 16 y después el 19. Mientras subían, Fran memorizó su cara. Moreno de piel y de cabello.
Podría haber sido un hombre realmente guapo si no fuera por la dureza de su mirada, por esos ojos negros y profundos que brillaban bajo unas pobladas cejas. Llegaron al piso 16. El ascensor se detuvo. Fran salió y, cuando el ascensor volvió a cerrarse, comenzó a subir las escaleras. Llegó al piso 18 y se detuvo antes de llegar al siguiente. El ascensor ya se había abierto y el hombre llamaba a la casa de Álvaro. Fran oyó un susurro de palabras, un intercambio entre el hombre y la mujer que acababa de abrir. La puerta se cerró con un clic suave. Fran esbozó una sonrisa de triunfo. Había confirmado sus sospechas. Ahora sabía la razón del trabajo de vigilancia que le confiaban a Álvaro. Con ese trabajo absurdo lo mantenían apartado de su casa 2 o 3 veces por semana. Todo había sido un montaje para permitir al amante que se viera con la mujer de Álvaro. De ahí que Mónica, la clienta, se negara a cambiar de detective. Vale, era un caso de infidelidad. Pasa todos los días. Pero había 3 personas implicadas en aquello. Mónica, su marido, y el amante que ahora estaba en el edificio. 3 personas metidas en el chanchullo. Algo no encajaba. Demasiada complicación para una simple aventura. Demasiadas piezas moviéndose. Fran se metió en el coche y esperó a que el hombre saliera. Cuando al fin lo hizo, Fran consultó el reloj apuntando mentalmente la hora. Después arrancó y se dirigió de vuelta al despacho. Aquella misma tarde quedó con Álvaro. En un bar del centro, de esos con mesas de mármol y camareros de toda la vida. El detective aficionado ya estaba allí cuando llegó Fran, con un café delante que removía sin ganas. Fran pidió un ron y se sentó frente a él. Álvaro, ¿ha ido bien la vigilancia? Como siempre, aburrida, pero al menos ha sido solo hasta el mediodía. El marido de Mónica ha vuelto a casa a las 12:30. Fran asintió, calculó, la mujer de Álvaro y su amante habían estado juntos hasta aproximadamente esa hora. Una coreografía perfectamente orquestada. Álvaro, necesito hacerle unas preguntas. Sobre su mujer. Álvaro levantó una ceja. ¿Sobre Sandra? ¿Para qué? Déjeme que pregunte primero, luego se lo explico. Álvaro dudó, pero asintió. Adelante. ¿Su mujer tiene familiares aquí? ¿Hermanos, padres, primos? No, sus padres viven en el norte. Tiene una hermana, pero está en Madrid. Se ven poco. ¿Amigos? ¿Gente con la que quede? Álvaro negó con la cabeza. Sandra no es muy de salir. Siempre está conmigo, hace sus cosas, va al supermercado, pero amigos íntimos, ninguno. Prácticamente no se relaciona con nadie más que conmigo. Fran asintió, procesando la información. ¿Tienen joyas en casa? ¿Objetos de valor? No muchas. Lo normal, unas pocas cosas de familia, nada espectacular. ¿Por qué? Dígame una cosa más, prosiguió Fran, sin contestar. ¿Tiene usted en casa documentos de trabajo? Informes de sus casos, registros, papeles. Álvaro lo miró extrañado. Bueno, sí, tengo algunos papeles, y todos los documentos de los casos, claro. Los guardo por costumbre. ¿Le importaría que los consultara? Álvaro se quedó callado un instante. La extrañeza se había convertido en algo parecido a la desconfianza. ¿Qué está buscando, Layton? ¿Qué cree que hay? Fran lo miró antes de responder, midiendo las palabras. No lo sé todavía, admitió. Pero creo que hay algo. Algo importante. Y necesito ver esos documentos para confirmarlo. Vaya, Álvaro lo miró suspicaz. Veo que es usted bastante enigmático. ¿No puede decirme al menos qué espera encontrar entre mis papeles? Fran negó con la cabeza. No me gusta adelantarme. Si me equivoco, el error se queda conmigo y nadie se entera. Pero tengo sospechas. ¿Sospechas de qué? De que en esos papeles puede estar la clave de todo esto. Del caso, de que su clienta Mónica lo mantenga ocupado vigilando a su marido. De todo. Álvaro lo miró fijamente, perplejo. 1 segundo, 2. Luego se incorporó en el asiento y se encogió de hombros. Documentos, documentos.
Unos papeles viejos de mis casos, nada más. No hay otra cosa. Pero bueno, si le parece que pueden servir. Hizo una pausa, sopesando. Está bien, vamos a casa. Pagaron los cafés y salieron del bar. Fran subió en el ascensor del edificio de Álvaro por segunda vez aquel día. Álvaro abrió la puerta de su casa y Fran lo siguió. Esta vez no se detuvieron en el comedor, desde donde se veía la ciudad de las ciencias comenzando a iluminarse con infinidad de luces amarillas. Sandra estaba sentada en un sillón y miraba una película en el televisor. Alzó la cabeza al verlos pasar, pero no dijo nada. Pasaron de largo y allí, al final de un pasillo, había una puerta cerrada. Álvaro sacó otro llavín del llavero y la abrió. Vaya, dijo Fran, sorprendido. Despacho con llave. Sí, solo dejo entrar a la mujer de la limpieza cuando yo estoy presente. Este es mi escritorio y aquel el de mi mujer. Aquí recibimos a los clientes. Fran asintió sin comentar. Observó la estancia, estanterías de madera oscura, un archivador metálico, una mesa de despacho con papeles ordenados. Todo muy pulcro, muy profesional. Álvaro se agachó junto al archivador, abrió la puerta inferior y metió el brazo hasta el fondo. Sacó una carpeta marrón, algo desgastada. Esto es lo único que veo como sospechoso, dijo, tendiéndosela a Fran. Todo lo demás son rutinas. Informes que yo mismo he escrito sobre casos de seguimiento, divorcios, cosas así. Pero esto me lo dio un viejo cliente hace tiempo y nunca supe bien qué era. El hombre murió asesinado y los papeles se quedaron aquí. ¿Asesinado? Álvaro se encogió de hombros. Sí, pero nunca se supo quién lo hizo. Fran abrió la carpeta, hoja tras hoja, números. Listas de números. ¿Puedo hacer una foto?, preguntó. No hace falta, dijo Álvaro. Espere. Puso en marcha la impresora y sacó una copia de cada hoja. Lléveselas. Yo me quedo los originales. Fran cogió las hojas, las dobló con cuidado y las guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Gracias. Voy a investigar esto. Quiero enterarme de hasta dónde llega todo. Bueno, ya me contará, dijo Álvaro, en tono irónico. Pero si me permite decirlo, creo que usted intenta ver conspiraciones en asuntos cotidianos. Es posible, Álvaro. Pero la vida sería mucho más aburrida si no fuera así. Álvaro soltó una risa. No, Layton, el buen detective debe ser realista. Perderse en elucubraciones pensando que el mundo es un pozo de intrigas no es bueno ni práctico. Fran no dijo nada, se despidieron en la escalera y bajó en el ascensor. Cuando se metió en el Renault, antes de arrancar, sacó las hojas y las volvió a examinar. Números. Escritos a máquina y otros a mano. Pero tenían una pinta, una disposición, que le recordaba algo. Arrancó el coche y se dirigió al despacho. Ya en su mesa, con las hojas extendidas delante, Fran las repasó una a una. Cuanto más las miraba, más claro lo veía. Aquello no eran listas de la compra ni anotaciones sin sentido. Tenían un patrón. Necesitaba una segunda opinión, de un experto. Cogió el teléfono y marcó. Hermógenes, soy Fran. Dime, muchacho. Tengo algo entre manos que quiero que veas. Creo que son cuentas bancarias, pero necesito confirmación. ¿Y quieres que me acerque? Si no te importa. No me cuesta nada, sobre todo si me invitas a un buen coñac de ese que tienes escondido. Fran sonrió. Trato hecho, te espero. Colgó. Miró las hojas otra vez. Luego miró el gato de porcelana y finalmente la silla vacía de Silvia. Pensó, solo un día, y luego volvería a verla. No sabía qué se iba a encontrar. Pero sería algo malo, eso seguro. Y todo culpa de Amanda. La dichosa Amanda, inmiscuyéndose otra vez en su vida. Volvió a mirar los papeles. Pero al menos, ahora tenía algo en lo que ocupar la cabeza. Hermógenes llegó al despacho con el mismo aire de siempre, como si el mundo no fuera con él. Dejó caer su gabardina sobre una silla y se plantó delante de la mesa de Fran. Vale, muchacho, enséñame eso.
Y de paso ve preparando el coñac. Fran deslizó las hojas hacia él. Hermógenes se caló las gafas de cerca, las que usaba para leer, y se sumergió en los números en silencio. Pasó la primera hoja, la segunda, la tercera, de vez en cuando emitía un gruñido, una pequeña exclamación, un silbido. Al cabo de un rato, levantó la vista. «Estos son cuentas suizas, Fran», señaló con el dedo. «Mira, aquí pone Ginebra, aquí Zúrich, aquí Lugano. Y estos números largos con letras al principio. Eso es el formato IBAN, el Código Internacional de Cuentas Bancarias». «No me cabe duda». Fran asintió, sin apartar la vista de las hojas. «¿Y qué me dices de estas anotaciones?», preguntó señalando unos dígitos más pequeños al margen, escritos a mano. Hermógenes se inclinó sobre el papel. «Esas», dijo, «tienen toda la pinta de ser claves de acceso. Contraseñas, códigos secundarios, lo que sea. Mira, esto no es solo una lista de cuentas. Con estos datos hay posibilidad de acceder a ellas. Quien tenga esto, tiene el dinero». Se recostó en la silla y miró a Fran con esos ojos de viejo zorro. «Esto es algo serio, muchacho. Muy serio. Porque cuando hablamos de bancos suizos y cuentas opacas, hablamos de mafias. Hablamos de gente que no duda en matar por proteger su dinero. ¿Sabes a quién pueden pertenecer?» «Tengo una idea», dijo Fran. «Una banda de 3 personas. Han montado un teatro para obtener los papeles. Una mujer que hace de clienta, un marido que hace de señuelo y otro tipo que hace de amante. Detrás de ellos hay un cuarto hombre, muerto. El que guardaba estas claves. Álvaro, el detective que me pasó el caso, tiene esto sin saber lo que es. Y ellos lo saben». Hermógenes lo miró pensativo, algo preocupado, también. «Vaya, vaya, los asuntos con las mafias son delicados, muchacho». «Lo sé». «Bueno», dijo Hermógenes, «si te enteras de algo más, ya me lo dices y yo le pasaré la información a Soler. Creo que los polis se querrán ocupar de esto. No te arriesgues». Fran asintió. «Descuida». «Ahora, lo del coñac», dijo el viejo inspector, con una sonrisa. «Eso no te lo perdono». Media hora después, Fran estaba solo en el despacho, con las hojas de las cuentas suizas desplegadas sobre la mesa y la cabeza todavía dándole vueltas a todo lo que Hermógenes le había contado. La copa de coñac, vacía. Hermógenes se había ido ya hacía un rato. La puerta se abrió sin llamar. Fran levantó la vista y se quedó paralizado. Silvia estaba en el umbral. Se levantó de golpe, casi tropezando con la silla. Hubo un silencio denso que se prolongó hasta convertirse en incómodo. Silvia lo miraba, y en su rostro se leía tristeza, fragilidad, decepción. Fran intentó que su voz sonara natural. «Hombre, Silvia, pensaba que vendrías mañana». El vuelo se adelantó. Su voz era plana, neutra, no hubo sonrisa, no hubo ese brillo en los ojos que Fran conocía tan bien, no hubo el menor gesto de acercarse a él. Se quedó quieta junto a la puerta, con el bolso colgado del hombro, mirándolo con aquella expresión que helaba el aire. Fran notó cómo se le encogía algo dentro. «Siéntate, Silvia, hablemos». «Sí», dijo ella, «quiero hablar». Se sentó en su silla, la de siempre, pero no se recostó como solía hacer. Se quedó erguida, rígida, con las manos sobre el bolso en el regazo. Fran se sentó frente a ella, al otro lado de la mesa. Otro silencio, largo, incómodo. «El otro día», empezó Fran, «vino Amanda». «Lo sé. Supongo que Lorena te lo ha contado». «Efectivamente, os vio abrazados, aquí». Silvia abordaba el asunto sin preámbulos. Fran asintió lentamente. «Mira, Silvia, eso tiene una explicación. Y no es lo que parece». Ella esbozó una sonrisa irónica. De esas que duelen más que un insulto. «Sí, seguro, no es lo que parece. Siempre es lo mismo». Fran negó con la cabeza. «Lo que Lorena vio fue a Amanda lanzándose sobre mí. Literalmente, no tuve tiempo de reaccionar. Cuando quise darme cuenta, estaba pegada a mí. Silvia, tú me conoces.
No tengo nada con esa mujer. Lo sabes. Ya no sé nada. La voz de Silvia tembló ligeramente, aunque su rostro permaneció serio. Has roto la confianza que tenía contigo. Ya no puedo fiarme, Fran. No sé cuándo pasan esas cosas, no sé si pasan más, no sé nada. Fran la miró, quiso decir algo, pero sabía que sería inútil. Porque las apariencias estaban en su contra. Y Silvia tenía razones para no creerle. Aunque todo fuera falso, aunque Amanda se hubiera lanzado sobre él sin que él pudiera evitarlo, la imagen era esa, los dos abrazados. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Pesado, denso, como una losa. Fran sintió el sufrimiento de ella como si fuera propio. No me crees, lo veo. Silencio. Fran soltó el aire. Pues sal de dudas, entonces, dijo. Eres detective, investiga. Silvia lo miró fijamente. Sus ojos se movieron buscando algo en la cara de él, una grieta, una señal. No la encontró. ¿Qué quieres que haga, Fran? En su voz se mezclaban el hastío y el cansancio. Investiga a Amanda, investígame a mí. Silvia no respondió, se levantó en silencio. Solo hizo un gesto con la cabeza, un movimiento mínimo, como una aceptación o una despedida. Se dirigió a la puerta y salió lentamente. La puerta se cerró tras ella. Fran se quedó solo. Miró la silla vacía. Hacía un rato estaba ella sentada allí, pero era como si no hubiera estado. Como si hubiera sido un fantasma. Llevaba días sin verla, días esperando ese momento, y había sido así. Frío, distante, doloroso. Suspiró hondo, luego cogió las hojas de las cuentas suizas y las guardó en un cajón. Investígame, había dicho. Ahora tendría que esperar a ver si ella encontraba la verdad, a ver si recuperaba la confianza. Mientras tanto, le quedaba una banda de mafiosos, un amante seductor y una carpeta llena de números que podían valer una fortuna. Pero en ese momento, lo único que notaba era el vacío que Silvia había dejado al irse. Al día siguiente, Fran había quedado con Álvaro en un bar cerca del edificio Politaria. Cuando llegó, Álvaro ya estaba allí esperándolo, con su café delante, removiéndolo tranquilamente. Fran lo saludó, pidió otro café y se sentó con él. Álvaro, necesito los datos. Nombres completos, direcciones y teléfonos de su clienta y de su marido. No preguntó sobre el amante de su mujer. Eso Álvaro lo ignoraba. Fran se sentía intranquilo pensando en cómo se lo tomaría cuando se lo contara. Álvaro lo miró con esa paciencia forzada que se dedica a los niños y a los tontos. Suspiró y sacó el móvil. Lo tengo todo aquí. Mi clienta se llama Mónica Molina García. La calle Las Aves, Navarro Reverter 9. Su marido, Rafael Moliner Beltrán. No trabaja. Al parecer se prejubiló hace años. Fran fue apuntando en una libreta mientras Álvaro leía. ¿Teléfonos? Se los envío por mensaje, así no se equivoca. Gracias. Fran guardó la libreta y levantó la vista. Miró a Álvaro directamente a los ojos. Luego respiró hondo. Había llegado el momento. Álvaro, ahora viene la parte dura. Álvaro frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Tengo que contarle algo, y no va a gustarle. Álvaro se quedó quieto, esperando. Su mujer, dijo Fran con cuidado, está liada con un hombre. Entra en su casa cuando usted no está. Llevan tiempo viéndose. El silencio se hizo sólido. Álvaro no parpadeó, no se movió. Su cara fue perdiendo color poco a poco, como si la sangre se retirara de ella. Está equivocado, dijo al fin. La voz le salió ronca. Vive en su mundo de conspiraciones, pero... No hace falta que me crea, Álvaro. Vigile su casa cuando se suponga que está trabajando. Solo eso. Álvaro abrió la boca para replicar, pero Fran levantó una mano. Espere un momento. Ese hombre, el amante, no está con ella por casualidad. Quiere los papeles, los números, la carpeta que me enseñó. Forma parte de una banda. La clienta, su marido y él. Los tres están compinchados para conseguir eso que usted tiene en su poder.
Álvaro seguía sin moverse. Sus manos, apoyadas en la mesa, empezaron a temblar ligeramente. ¿Y usted? La voz se le quebró. ¿Usted cómo lo sabe? Lo he visto. He vigilado su casa. Lo he visto entrar. Y he atado cabos. Álvaro apartó la mirada. La clavó en algún punto indefinido de la calle, al otro lado del cristal. Pasaron unos segundos. Luego, muy despacio, volvió a mirar a Fran. Asintió. Una vez. Solo una. No sé si es mejor saberlo, dijo Fran con sinceridad. Álvaro negó con la cabeza. Un gesto lento, como si despertara del shock. No, es mejor. Gracias por decírmelo. El caso es que algo sospechaba. Hizo una pausa, respiró hondo. Y ahora voy a enterarme por mí mismo. Voy a saber quién es ese hombre. Y le voy a sacar todo. Todo lo que tenga que dar. Sí, eso haré. Fran lo miró en silencio. Vio cómo Álvaro apretaba la mandíbula, cómo sus ojos se endurecían, cómo el hombre que hasta hacía un minuto era un detective aficionado con una vida resuelta se transformaba en otra cosa. Como si todo su mundo acabara de dar un vuelco. Tenga cuidado, dijo Fran. Son gente muy peligrosa. Lo tendré. Fran adoptó una expresión grave. Solo si sabemos quién es ese tipo podremos echarle mano. Tengo contactos en la policía. Esconda bien esos documentos, y cuando averigüe algo, pásemelo. Álvaro hizo un leve asentimiento, dejó unos billetes sobre la mesa, se levantó y salió del bar sin mirar atrás. Fran se quedó solo con su café a medio beber, mirando la puerta por donde acababa de marcharse. Apuró el poco que le quedaba, dejó un par de monedas sobre la mesa y salió. A la mañana siguiente, ya en el despacho, el teléfono sonó nada más sentarse frente al ordenador. Álvaro, dígame. Ya tengo los datos. La voz sonaba extraña, como si hubiera pasado la noche en vela, o hubiera llorado, o las dos cosas. Se los voy a enviar por WhatsApp. El nombre del amante, dirección, teléfono. Y una foto de su carnet de identidad. ¿Una foto del carnet? ¿Cómo ha podido conseguir eso tan rápido? Hubo una pausa al otro lado. Larga. Cuando Álvaro habló, en su voz había cansancio, resignación, y un deje de amargura que no recordaba haberle oído nunca. Le conté a mi mujer todo lo que sabía. Ella me ha traicionado a mí, pero se ha sentido también traicionada por ese hombre. Se ha dado cuenta de que la estaba utilizando. De que todo era una farsa. Otra pausa. Fran esperó. Ayer tarde tuvieron una cita. En mi casa, y en un descuido de él, le hizo una foto al carnet. No quiero ni pensar cómo lo hizo realmente, pero ahí está. Fran procesó la información en silencio. Imaginó a Sandra en la cama con su amante, fingiendo normalidad, la ropa amontonada en una silla, la mano buscando el móvil a escondidas, disparando la foto en el instante justo. ¿Valiente o temeraria? O las dos cosas. Álvaro, lo siento. No lo sienta. He hablado con mi abogado. Pediré el divorcio. No quiero saber nada de ella. ¿Está seguro? Completamente. Haga lo que quiera con esa foto, con los datos. Yo solo quiero olvidarme de este asunto. Álvaro, espere. Adiós, Layton. La línea se cortó. Fran se quedó mirando el teléfono. Un momento después, llegó el mensaje de WhatsApp. Abrió la foto, un carnet de identidad, nítido, con nombre, apellidos, dirección y fecha de nacimiento. El amante, Iván Volkov. De origen ruso, por el nombre. O quizá ucraniano, daba igual. Tenía la nacionalidad española. El hombre que había seducido a Sandra para robar los papeles. El tercer hombre de la banda. Fran dejó el móvil sobre la mesa y se echó hacia atrás en el asiento. Ya os tengo, murmuró. Ya os tengo a todos. Una semana después, Fran estaba en el despacho, con los pies sobre la mesa y la mirada perdida en el infinito. La silla de Silvia seguía vacía. El sol entraba tibio por la ventana trazando líneas en el aire con polvo en suspensión. El insistente timbre del teléfono móvil cortó sus cavilaciones. Miró la pantalla y se sorprendió. Armando Soler. Era la primera vez que el nuevo inspector lo llamaba. Descolgó.
¿Soler? ¿Qué se le ofrece?, dijo Fran, sin poder ocultar su curiosidad. Hola, buenos días, señor Layton. Le llamaba para darle las gracias. Fran frunció el ceño. ¿Las gracias? ¿Por qué? Por usted, y por Hermógenes, claro. Gracias a los datos que nos ha pasado de su investigación, hemos podido dar con los 3 implicados. Fran se incorporó ligeramente en el sillón. Al parecer, prosiguió Soler, se dedicaban a la importación de cocaína en barco. Llevaban años actuando, aprovechando sus contactos en Colombia y una organización que funcionaba como un reloj. Toda la recaudación la ingresaban en unas cuentas en Suiza. Pero gracias a la información que usted nos facilitó, hemos podido bloquearlas. Están paralizadas, no pueden tocar un euro. Fran asintió, satisfecho. Me alegro, inspector, me alegro mucho. Los hemos localizado en su domicilio. En su guarida, los tenemos totalmente acorralados. En estos momentos, la policía está haciendo un trabajo de acoso, cerrando el cerco sobre el lugar. Y he pensado que quizá le gustaría venir, si quiere ver cómo hacemos la detención. Ya que esto se lo debemos a usted. Hermógenes también estará allí. Fran no se lo pensó. Miró el reloj. Las 11 menos cuarto. Buena hora. Dígame dónde. Navarro Reverter, 9. Lo suponía. Era el domicilio de Mónica, la clienta de Álvaro. Fran colgó, cogió la chaqueta y salió. Cuando llegó, el espectáculo ya había empezado. Varios coches de policía estaban apostados alrededor del edificio, los agentes en posición. Un grupo uniformado se disponía a entrar. Fran aparcó en segunda fila y se acercó. Hermógenes estaba allí, apoyado en un coche oficial, con los brazos cruzados y esa parsimonia suya de quien ha visto demasiados amaneceres en el oficio. Al ver a Fran, esbozó una sonrisa y le hizo un gesto. Ven aquí, muchacho, vamos a ver esto. Siempre me produce satisfacción presenciar este tipo de detenciones. Ver a la policía en acción, haciendo bien su trabajo. Esperaron en silencio un momento. Luego, los agentes empezaron a sacar a los detenidos. El primero en salir fue Iván Moreno, el amante. Vestía el mismo traje oscuro que llevaba en el ascensor, pero ahora las manos le colgaban esposadas a la espalda. Caminaba erguido, tratando de conservar la dignidad, aunque la mandíbula tensa delataba la rabia contenida. Al cruzar la puerta, su mirada se elevó por instinto y se encontró de frente con la de Fran. Se detuvo un instante, y sus ojos se abrieron de par en par, desorbitados por el asombro. Lo había reconocido. Fran no se movió, sostuvo la mirada sin pestañear, impasible. Un agente lo empujó hacia el furgón, pero el tipo no apartó los ojos del detective hasta que lo obligaron a subir. Ya dentro, desvió la mirada y se hundió en el asiento, derrotado. Hermógenes soltó un gruñido de satisfacción. Le espera un largo tiempo en la trena, murmuró. Después llegó el turno de Mónica, la clienta de Álvaro. La fibrosa del pelo estirado en aquella coleta tan característica ahora llevaba las manos esposadas y su vestido ligero parecía un disfraz fuera de lugar entre los policías y los coches patrulla. Al ver a Fran, enarcó las cejas con sorpresa, abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salió palabra. Bajó la vista, humillada, y se dejó conducir al furgón también. Por último apareció Rafael, el marido anodino, el de los tranvías y los paseos aburridos. Pasó junto a ellos sin mirar a nadie, con una expresión neutra, como si todo aquello no fuera con él. Desapareció en el interior del furgón sin inmutarse, casi con indiferencia. Cuando la puerta se cerró con un golpe seco, Hermógenes aspiró hondo, como quien saborea un buen vino después de muchos años de espera. Ha sido un espectáculo maravilloso, dijo, con los ojos brillantes, perdido en algún recuerdo de juventud. Se oyeron pasos. Soler se acercaba, con esa rigidez suya de funcionario meticuloso, pero en su rostro había algo parecido a la satisfacción. Bueno, Layton, dijo, ajustándose la chaqueta con un gesto nervioso. Un triunfo más para su colección. Fran esbozó una sonrisa. Para la colección de todos.
Soler asintió, un tanto tieso, incómodo con el tono distendido. Luego, como quien se arranca una tirita, soltó. Bueno, ya que estamos, ¿vamos a celebrarlo? Un cafetito, digo, invito yo. Hermógenes soltó una risotada. ¿Lo oyes, muchacho? El inspector invita. Esto sí que es histórico. Fran miró a los dos, el viejo zorro y el joven rígido. Dos formas de entender la vida, pero ambos del lado correcto. Un café no estaría mal, dijo. Una vez de vuelta en el despacho, la satisfacción de Fran se esfumó como el vapor en el aire de poniente. Sentado en su sillón, su mirada se topó con la silla vacía de Silvia. Desde aquella conversación tan fría, tan dolorosa, ella no había vuelto. La alegría por el caso resuelto se había empañado. El bol de caramelos permanecía en el estante sin que Fran tuviera deseos de celebrarlo. Suspiró, dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a reclinarse en el sillón. Después de comer, el despacho se había sumido en esa modorra de las primeras horas de la tarde. Fran, con los ojos cerrados y la cabeza ladeada sobre el respaldo del sillón, flotaba en una densa duermevela. El rumor lejano de la calle Rivera llegaba amortiguado, como un susurro. El golpe seco de la puerta al abrirse lo devolvió a la realidad. Parpadeó, deslumbrado por la franja de sol que entraba por la ventana y recortaba una silueta. Silvia estaba en el umbral. No sonreía, llevaba ese vestido ligero de verano que a él le gustaba, pero su rostro permanecía serio, como una máscara perpetua. Entró sin decir palabra y se sentó en su silla, la que había estado vacía durante las últimas semanas. Fran se irguió, esperando. El silencio se instaló entre ellos. Bueno, dijo ella al fin. Bueno, respondió él. Otra pausa. Fran se decidió a romperla. ¿Has investigado? Silvia asintió. Sus ojos, oscuros y serios, se clavaron en los de él. Luego habló, con voz pausada. He vigilado a Amanda. Fran asintió, animándola a seguir. He descubierto que, hizo una pequeña pausa, como si seleccionara las palabras justas, es una mujer poco discreta. En menos de una semana, ha salido con dos hombres diferentes. Y es inestable. Presencié una discusión con uno de ellos en plena calle. Gritos, escándalo. No le importaba quién la viera o escuchara. Fran esbozó una sonrisa sin humor. Una joya de persona. Sí, parece ser que es bastante problemática. ¿Y aparte de eso? Preguntó él con suavidad. ¿Algo más? Silvia bajó la vista. Sus dedos juguetearon con el borde del bolso que descansaba sobre su regazo. Cuando levantó la cabeza, Fran vio que sus ojos brillaban de una forma que conocía muy bien. Estaba a punto de llorar. No he logrado descubrir si aquel abrazo fue algo consentido, confesó, y su voz se quebró ligeramente en la última palabra, como un cristal que amenaza con romperse. Si fue algo importante para ti. Fran la miró, vio la batalla que se libraba tras esos ojos brillantes, las ganas inmensas de creerle, el miedo a ser ingenua. Le partió el alma. Con un movimiento lento, cogió el móvil de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa hasta dejarlo frente a ella. Aún quedan cosas por investigar, dijo con ternura. Aquí tienes todo. Silvia miró el teléfono, sorprendida. Vaciló. La contraseña es 1929, añadió Fran. Un mal año. Ella tecleó los números con mano temblorosa. La pantalla se iluminó mostrando la foto de ambos en la playa, hacía unos meses, sonriendo, abrazados, con el mar de fondo. Luego, con determinación, empezó a revisar. Llamadas. 8 llamadas entrantes de Amanda en los días previos al incidente. Todas perdidas. Todas sin contestar. WhatsApp. Mensajes de Amanda. Algunos abiertos, sí, pero sin respuesta. Frases sueltas que desprendían desesperación. ¿Cuándo quedamos? ¿Podríamos hablar, por favor? Sé que estás con otra, pero no me importa. Todos sin contestar. El eco de una obsesión unilateral. Silvia siguió repasando. Más llamadas perdidas. Más mensajes en la misma línea.
Nada, absolutamente nada, mostraba un solo gesto de Fran hacia ella. Solo el silencio, un muro. Cuando terminó, levantó la vista. El móvil seguía en su mano, con la foto de los dos en la playa brillando en la pantalla. Lo miró a él, y en sus ojos, la tormenta empezó a amainar. Fran la observaba en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Has visto algo?, preguntó al fin, en voz baja. Silvia negó con la cabeza. Un movimiento leve. Luego, con infinito cuidado, dejó el móvil sobre la mesa y lo deslizó de vuelta hacia él. No dijo nada, no hizo falta, porque sus ojos, aunque aún húmedos, ya no miraban con desconfianza. Ahora brillaban con otra luz. Se miraron en silencio, un silencio nuevo, recién estrenado, que ya no pesaba como una losa. El gato de cerámica, inmutable en su estante, parecía observarlos, testigo mudo de la tregua. Caso resuelto, dijo Fran. Ella esbozó una sonrisa, pequeña, tímida al principio, como una flor que se abre tras la tormenta. Caso resuelto, confirmó. Fran se levantó, cogió la chaqueta del respaldo de la silla con un movimiento tranquilo. Miró a Silvia, que se había levantado también. Pues entonces, vámonos a comer. Ella asintió. La luz del mediodía entraba a raudales por la ventana, dibujando una alfombra cálida en el suelo. Salieron del despacho. Fran cerró la puerta con llave. Un golpe seco que ponía punto final a muchos días de silencio. En la calle, el aire era cálido y llevaba ese aroma a azahar que tiene Valencia en primavera. Mientras caminaban, sus hombros se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. Fin. Espero que este relato te haya gustado. Si es así, te agradecería que le dieras un like. De esta forma ayudas al canal y me animas a seguir publicando. Saludos, amigo.